ahí leímos ahorita, ¿verdad? Donde dice Jacob que tuvo de sueño, que miraba esa escalera, y era cierto, era real, porque esa escalera, ¿verdad? Viene representando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Por donde tenemos entrada nosotros al trono de gracia, hermano, ¿verdad? Vemos en Joel también habla, dice, en los postreros tiempos, dice, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, dice, y vuestros hijos, dice, ¿verdad? Vuestras ancianas, vuestros jóvenes tendrán sueños y visiones, ¿verdad? Y realmente cuando habla de visiones, ¿verdad? Puede ser en un sueño, ¿verdad? Porque dice que Daniel en el capítulo 7 dice que él en el sueño tuvo visiones, dice. Y ahí es donde el Señor le reveló lo que realmente va a venir en aquel tiempo, en los últimos tiempos, ¿verdad? Así, hermanos, de que el Señor nos da sueños a nosotros, tenemos ese privilegio y tenemos que reconocer el sueño que viene de Él. Aleluya. Los sueños. Voy a contar, hermano, porque yo he tenido el privilegio de que el Señor, antes de que yo fuera bautizado, ¿verdad? Digo antes porque ya conocía de su palabra, pero aún andaba ahí en la calle haciendo lo malo, pero conocía su palabra, oraba mucho, ¿verdad? Leía mucho su palabra y le tenía el temor de Dios, pero aún haciendo lo malo le decía, Señor, yo sé que un día vas a hacer algo en mí, y ese día se llegó, ¿verdad? Entonces, antes de bautizarme, ese privilegio el Señor ya me lo estaba dando, donde yo tenía esos sueños con demonios, hermano. Pero esos sueños con demonios, yo ya invocaba el nombre de Jesucristo. Yo invocaba el nombre de Jesucristo y esos demonios salían huyendo. Y yo se los contaba a varios, pues que eran mis amigos, ¿verdad? Pero llegó un día, hermano, que esos sueños se dieron cumplimiento, ¿verdad? Porque venían de parte de Dios, ¿verdad? Yo he tenido sueños, hermano, donde realmente he estado soñando, ¿verdad? Tuve un sueño hace poco tuve un sueño donde iba a la calle y que había mucha gente como un ejército, los que antes estaban en el ejército, ¿verdad? Como una sección de 30 formados en línea, 3 líneas, 4 líneas, ¿verdad? Era una gente grande, hermano, ¿verdad? Alta, bien informado, gente fuerte, que iban marchando y cuando marchaban temblaba la tierra. Y digo yo me quedaba, pero yo era esa gente fuerte, pero tenían como así estilo de los indios, de los changos, ¿verdad? Pero realmente yo no sé, hermano, yo no sé qué sentía cuando yo miraba eso, pero yo invocaba el nombre de Jesús, y de repente esa gente alta se empezó a deshacer y se convirtió en una gente normal, y ya desperté, yo digo, me quedé meditando en ese sueño. Pero meditando el Señor me dijo que hay gente, hermano, que está fuerte, por ejemplo, gente religiosa o gente endemoniada, hermano, que van a ser transformados por la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios, hermano, esa gloria de Dios la tenemos nosotros, la tenemos su pueblo, ¿verdad? Aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, hermano, aquellos que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, hermano. Y son sueños, hermano, que el Señor pone y se cumple, pero cuando uno los discierne, ¿verdad? Le pide dirección a Dios, ¿verdad? Hace poquito también tuve otro sueño, y eso fue cuando nuestro pastor estaba en vacaciones, ¿verdad? Fue un sábado para amanecer domingo, y ese domingo él ya estaba aquí porque le tocó predicar esa vez. Pero ese sábado de la madrugada, ¿verdad? Yo estaba soñando a mi hermano pastor, a nuestro pastor. Lo estaba soñando que estaba acostado y yo estaba a sus pies. El hermano Ricardo estaba a su cabecera, pero él estaba enfermo de sus ojos. Él estaba malo de sus ojos y él estaba afligido. Entonces, hermano Ricardo lo estaba peinando al pastor y le dijo, hermano, nosotros vamos a orar por usted, le dijo, ¿verdad? Pero se sentía un amor bien intenso, un amor bien grande hacia el pastor. Entonces en eso yo desperté, no hizo la oración ahí en el sueño, pero yo desperté y lo quise doblar mis rodillas y empecé a clamar, empecé a invocar la sangre de Jesús sobre la familia pastoral, sobre el pastor, sobre el pueblo, sobre la iglesia, sobre mi familia. ¿Por qué? Porque, hermano, yo he tenido sueños donde realmente así lo que estoy hablando, y cuando no intercedo, esos sueños se cumplen, sea enfermedad o sea un accidente, cuando no intercedo porque realmente me aplaca el sueño en ese rato, y se han cumplido, y digo, y el Señor me dice, ¿por qué no oraste? ¿Por qué no intercediste? ¿Verdad? Entonces, siempre he tenido ese temor de hacerlo, hermano. Cuando yo sueño eso,
pero ya desperté, me vine al culto, pero yo no me quedé a gusto, ¿verdad? Yo no me quedé a gusto, dije, yo algo sentía, algo va a pasar. Y sí, hermano, ya en la tarde llegué a la casa y ahí se me llamaba para México, ¿verdad? Y me contestó mi niña tiene 12 años. Y lo primero que me dijo, papi, dice, tengo una mala noticia para ti, me dice. Oh, sí, mija, tengo una mala enfermedad, me dice. Estoy mala de mis ojos, tengo conjuntivitis, me dice, y no puedo ver bien, me dice. Oh, sí, mija, le digo yo, tú has dicho una mala enfermedad, le digo, pero esa mala enfermedad a ti no te pertenece, le digo. ¿Por qué, le digo? Porque tú eres una hija de Dios, le digo. Dios tiene un propósito para ti, le digo. Y esa enfermedad no te pertenece, no le pertenece a ese cuerpo, le digo. Porque ese cuerpo le pertenece a mi Señor Jesús, le digo. Y tú sabes, hija, le digo, que tu papá le sirve a un Dios poderoso, a un Dios que sana, le digo. Porque Él me ha sanado a mí, le digo. Él ha sanado a tu hermanito, le digo. ¿Verdad? Sí, papá, me dice. Sí, papi, me dice. Entonces, hija, le digo, lo que vamos a hacer, le digo, Dios te va a sanar ahorita, le digo. Y le empecé a decir, Él te va a sanar, le digo. Pero en eso, ya hablando en eso, ya estaba yo en el Espíritu hablando en lengua. Y mi niña se asustó, papi, me dice, ¿qué es eso? Oh, mija, le digo, ¿cómo? Le digo, sí, pues eso, papá, que tanto me decía. Oh, mija, le digo, ese es Dios, le digo, ese es el Espíritu de Dios, que Él te está sanando, le digo. Ya te está sanando ahorita, le digo, y es más, le digo, vamos a hacer una oración, le digo, creyendo que Él te va a sanar, le digo. Hicimos la oración, al siguiente día le hablo, papi, dice, le tengo buenas noticias, me dice, ¿qué crees? Ya estoy sana de mis ojos. Mija, ese es el Dios que yo quiero. Hay veces que tomamos los sueños como cualquier sueño, pero pues, tenemos que pedirle dirección al Señor, ¿verdad? Porque Él nos ha hablado por sueños. Y hay muchos sueños, hermanos, que el Señor me ha dado, ¿verdad? Una vez también soñé a mi hijo, ¿verdad? Estábamos en una célula, ¿verdad? Y mi líder era hermano Padre Trujillo, que ustedes lo conocen. Y él estaba predicando y yo estaba a la par de él, ¿verdad? Entonces, había la célula, la gente ahí adelante, y él predicando la palabra con denuedo. Y estaba mi hijo Kevin, ¿verdad? Ya hace 2 años de eso, ¿verdad? Y entonces en eso entró una sombra en él. Y entró un espíritu de rebeldía y empezó con sus cosas ahí en la célula. Le digo, hermano, y nomás le dije, en el nombre de Jesucristo, demonio, sal fuera de él, y salió. Pero luego despierto yo invocándole el nombre de Jesús, despertando, gritándole en el nombre de Jesús, y él fue libre. Pero yo me quedé meditando en eso. Y hace poco, hace como 8 meses, ¿verdad? Mi niño, ¿verdad? Tenía que 14 años, ya tiene 15, y él se vino de la casa, llegó con su abuelita, porque la escuela está ahí enfrente de con él. Y él llega, hermano. Y él llega y afuera había un aceite quemado que estaba ahí, de aceite quemado de carro. Y él llega con sus pies descalzos, llega y pone el pie ahí y se mete y se baña. Y resulta que cuando llega de la escuela a mediodía, él ya estaba enfermo, ¿verdad? Él tenía su boca bien llenada adentro, no podía hablar, tenía hinchado adentro. Pero resulta que una mujer, que viene siendo viene siendo esposa de un tío de él, ¿verdad? Se habían peleado y como ella hace brujería y su tío había llegado ahí con su abuelita a quedarse, y ella fue y le hizo brujería ahí y aventó ese aceite. Y resulta que cuando mi hijo puso el pie en ese aceite, él se enfermó, ¿verdad? Esa cosa le afectó a él. Y ya él no podía hablar y hablaron y solamente ya me empezaron a contar todo eso. Y le digo, mi hijo, solamente cree en el Señor Jesucristo. Porque cuando tú tenías 8 años, tú mismo me dijiste en la iglesia, padre, y dice, yo sentí algo que entró de parte de Dios en mí, dice. Y ya le empecé a contar, ese es Dios que te ama, mi hijo, le digo. Y solamente le digo, ¿sabes qué? Le digo, en este momento el Señor te va a sanar. Y solamente empecé a hacer la oración y otra vez hablando, ahí ya estaba en el Espíritu, hablando en lengua. Entonces empezamos a hacer la oración y al siguiente día mi hijo se amaneció sano. Entonces me habla mi señora y me dice que quiere que ore otra vez por él, me dice. Porque ayer cuando oraste, luego él empezó a sentir, dice, que los granos le estaban secando. Gloria a Dios. Y entonces hicimos oración y ya para la tarde ya estaba sano, hermano. Pero esto es lo que hace Dios, hermano, cuando nosotros le creemos, hermano. Cuando el Señor nos ha dado esa
esperando por